Bueno, bienvenidos todos a este segmento de La Solapa, una sección de La Papa Online, donde entrevistamos a escritores y poetas argentinos contemporáneos de todo el país. Hoy estamos con Aixa Raba. Aixa nació en Tierra del Fuego y es docente de la Universidad Nacional de Neuquén. Aixa, Del Comahue, del Comahue. del Eh, Comahue. Muy bien. Es escritora, docente y editora. Justamente acaba de salir publicado por su sello editorial, Tanta Ceniza Editora, una antología de mujeres poetas de Latinoamérica que se llama Mujeres que toman té. ¿Sí? Aixa ha publicado bueno, muchos libros, ¿no? O sea, Barda en el 2014, La luz no se corta como el papel en el 2016, Los sitios de mi cuerpo en el 2019, con Queja Ediciones de la compañera Leticia Martín, En el patio crece una planta Rosario, Rumiar, volumen 1 en el 2018, Poesía, este, Años Luz en el 2020, Poesía de Neuquén. Estas son todas antologías en las que participó. Este, bueno, ahora Camelia, Mujeres que toman té, que es el último lanzamiento de Tanta Ceniza Editora. Hola Aixa, ahí está. Hola Aixa, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, Diego, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio. Muy contenta de poder estar acá con vos Este es el conversando. momento en el que todos me corrigen algo que leí mal de la biografía, así que esta es tu oportunidad para aclarar cualquier... Este es el espacio de las ratas. No, no, tranquilo, estuvo todo ¿Todo bien, bien? bien nos fuimos de los Vamos. libros. No, no, quédate tranquilo. Bueno, Aiza, yo tenía muchas ganas de conversar con vos. eh, Primero porque uno por ahí, o sea, desde Tucumán, no tenemos tanto acceso a escritores, bueno, todo el país, pero especialmente de la Patagonia, ¿no? O sea, entonces, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué significa para vos esto de que a veces te mencionen o te reconozcan o te identifiquen como una poeta o una escritora de la Patagonia? Bueno, sí, que además es, bueno, no te creas que nosotros tampoco tenemos tanta idea de los escritores de Tucumán, o de Salta, o de Santiago del Estero. Bueno, hay como como una dispersión ahí de los nombres, de que lo que más se conoce es los escritores que llegan a Buenos Aires. Digo, no de Buenos Aires, sino los que llegan a Buenos Aires, Claro. incluso de otros lugares, pero que desde Buenos Aires se hacen conocidos o conocidas, o conocides, llegado el caso. Pero a mí encima lo que me pasa es que muchas veces me preguntan, eh, pero te definimos como, ahora vos que me decías esto de los datos, te presento como neuquina o te presento como fueguina, o como patagónica, o sea, o como argentina directamente, digamos. Trato de como no, yo nací en Tierra del Fuego, pero estuve la infancia ya nada más y un poquito de mi infancia hasta los 9 años y después nos vinimos con mi familia a Neuquén. Y acá hice hasta la universidad, por eso la universidad que está en Neuquén, pero es la Universidad Nacional del Comahue. Y después estuve ahí itinerante por distintos lugares de Argentina. Eh, pero a mí me cuesta un poco esto de las categorías por regiones, o sea, categorizar la literatura por regiones. Eh, Porque si bien me parece que el lugar desde el cual escribís determina un poco la poética, eh, en realidad me ha pasado que estando en otro lugar escribía sobre Neuquén, o estando en Buenos Aires escribía sobre Neuquén, estando en Neuquén escribía sobre Buenos Aires. Hay una autora cordobesa, pero que ya está radicada en Neuquén,
que escribió uno de sus libros en tránsito en Nueva York, por ejemplo, estaba escribiendo sobre el piño en Aluminé, sobre las lajas. Entonces, me parece que hay ahí una construcción que realizamos del paisaje que nos queda, de un paisaje interno, o sea, de que se internaliza el paisaje, si nos vamos al paisaje, digamos. Cuando hablo de paisaje, yo lo uso de una manera particular, no es solo la región, el lugar, el relieve, la geografía, sino todo lo que en ella cabe, ¿no? Esa identidad que se construye en diálogo con el paisaje. Entonces, creo que si bien hay literatura que podríamos considerar más patagónica que otra, algo así me parece que Claro. respondido en una de tus preguntas escritas, que me pareció muy interesante. Si yo hablo de mi poética, quizás mi poética es menos patagónica que la poética de Liliana Ancalao, por ejemplo, pero ahí hay algo de ella, o sea, de su poesía relacionada con el pueblo originario, con el Mapuzungún, con toda su cultura que en mí no está. O sea, ¿Y de qué yo manera? soy de las que bajaron de un barco, digamos, que vienen de las que vinieron en un barco. Tal cual. Y cuando vos decías que el lugar, ¿no? El paisaje, ¿no? En este sentido amplio, determina una parte, un poco de la poética, ¿qué sería lo que sí determina y qué otros factores que no están incluidos en esa definición de paisaje, que otros elementos, que otras fuerzas determinan la poética, crees vos, o sea, de un poeta o en tu caso? ¿Qué cosas crees que te marcaron del paisaje y qué otras cosas u otras fuerzas operaron y operan en tu escritura? Sí, voy a hablar de mi caso personal, que es digamos, del que estoy sobre el que estoy autorizada para hablar, ¿no? Yo creo que, por lo menos en mi caso particular, lo que me pasó es que para mí hubo, en mi vivencia personal, hubo una gran diferencia en lo cotidiano, en lo que yo vivía en un paisaje sureño como es la isla de Tierra del Fuego y un paisaje más campestre, más invitante al juego, también al estar en el espacio e intervenirlo y estar en él, como fue el paisaje de Santa Fe. Yo viví como entre esos dos lugares, ¿no? Pasaba gran parte del año en Tierra del Fuego en la isla y gran parte, y 3 meses, por ejemplo, del verano en la casa de mis abuelos que vivían en el sur de Santa Fe. Y ahí conocí el campo de girasol cuando existían, Claro. los tambos cuando existían, etcétera. Entonces tenía el maíz y el estar ahí, la pileta, todas esas cosas que me faltaban estando en la isla. Pero también está el hecho de que mi familia nuclear, ¿no? Mis padres, se habían criado en el campo santafesino y cuando tuvieron que viajar a la isla, cuando se fueron a vivir ahí y tuvieron a sus dos primeras criaturas, que somos mi hermana y yo, era un lugar inhóspito para ellos, era un paisaje justamente, una sociedad, todo muy diferente a la que ellos conocían. Tengamos en cuenta también que era la década del 80, vivieron la guerra de Malvinas allá, entonces todo era muy inhabitable, ¿sí? La isla era un lugar donde estaba solamente el campamento de YPF, las primeras fábricas, mi viejo trabajaba en Hitachi al principio, después pasó a trabajar en Gas del Estado. Y eran muy jovencitos, entonces mi papá pasaba mucho tiempo afuera en el campo y mi mamá estaba sola con nosotros. El temor, el frío, la noche por sobre el día en los meses de invierno y de otoño,
todo eso hacía que la vida fuera en el interior. Entonces, para mí el paisaje exterior, al principio estaba cargado de una atmósfera de miedo, de temores, Como ¿no? más De hostil. frío, mucho más hostil. Entonces, eso se traduce un poco, por ejemplo, en mis primeros poemas de Barda, ¿sí? Ujú. Y para nosotros venir a Neuquén y conocer el valle, que el valle tiene una cosa encantadora. Neuquén es una provincia maravillosa, porque, y la ciudad de Neuquén también, es el medio del país, tiene un poco de todo. Entonces teníamos acá frutales. Lo primero, me acuerdo de una de las primeras imágenes que tengo de cuando llegamos a Neuquén, que yo tenía 9 años, fueron las chacras, que ahora ya las chacras están siendo loteadas ya hace muchos años, se están convirtiendo en zonas residenciales, bueno. Claro. Pero en ese entonces, y llegamos en abril, estaba el otoño así, en su mayor esplendor, unos colores hermosos, y automáticamente después cuando llegó la primavera era los frutales florecidos, esos aromas riquísimos, esa cosa hermosa del valle florido Ujú. y con todos sus ríos, tan distinto a la isla en la que vos realmente cuando estás en una isla te sentís aislado. O sea, es así, construís una identidad muy solitaria. Y eso que en la Patagonia además la personalidad del sureño, de la Patagonia, es como un poco distante, somos un poco más parcos, no tan No tu como... caso, ¿eh? hay eso. Bueno, no, pero hay mucho trabajo en terapia acá, ¿eh? Ah, bien. Ojo, hay que decirlo. Te quiero hacer una pregunta a partir de todo esto tan hermoso que estás contando. Temáticamente, ¿cómo se traduce esas experiencias del paisaje, de vivir en el interior, pasar 3 meses en Santa Fe al año, Neuquén, Tierra del Fuego? Digo, o sea, en términos de los temas que vos abordás desde tu poesía, ¿cómo crees que se relacionan, ¿no? O sea, entre la experiencia y los tópicos. Bueno, se traducen justamente en poemas muy narrativos, en mi caso, con secuencias narrativas, con imágenes muy vivas de esos extremos. O sea, yo tengo un poema que se llama Tierra del Fuego y ahí cuento, o sea, de alguna manera materializo esa experiencia en la isla, esa soledad, eso de haber vivido, vuelvo a decir, es muy personal porque yo lo que corporizo en esas palabras es la experiencia ni siquiera mía casi, ¿no? Porque era muy pequeña, sino del relato materno, sobre todo, de cómo vivenció ella con mi mamá tenía 16 años cuando fue a vivir a la isla, yo estaba en su vientre, y mi hermana nació a los 18 años de ella, o sea que era una adolescente. Claro, claro. Entonces, su vivencia es la que yo durante muchos años escuché. Y esa experiencia es la que está en ese poema, por ejemplo. Y se une eh, a fotografías, y se une a fotografías del álbum familiar, ¿no? Y se une también a las pocas experiencias que yo puedo recordar de mi niñez allá, muy diferentes a las experiencias de la niñez norteña. Y entonces eso de estar entre la nieve, de querer salir a jugar, quiero salir afuera, pero hay nieve, te tapa la nieve, y yo salí igual. Hay una anécdota muy particular que con 5 años me encapriché con que quería salir y mi vieja entonces me paró en el porti, ahí en el zaguán, y me dijo, bueno, anda afuera. Y se quedó con mi hermana adentro y me miraba por la ventana. Y yo me quedé parada así, y en un momento que, no sé, que mi mamá se distrajo con mi hermana, no estuve más, y me trajo un vecino, yo había dado la vuelta a la casa y me había caído en un pozo donde había hielo, pero Claro. se había el hielo lo había pisado y me había caído al agua, y me trajo toda mojada llorando y qué sé yo. Entonces, esas cosas así del juego más en la casa. Tengo un poema que habla del el juego en casa, no en la vereda, no en la plaza, ¿no?
pero fue la experiencia personal, digamos, de mi familia. No creo que todos los niños que vivieron en Tierra del Fuego en esa época ni ahora tengan tan poca relación con el afuera. De hecho, nosotros pasábamos los fines de semana en el bosque y esa también es otra experiencia, ¿no? Claro. Te voy a poner en un aprieto quizás. La gente que me conoce sabe que soy un poco maldito y entonces a veces hago esas preguntas así como incómodas, pero eh, yo lo que vengo notando en estas entrevistas es como una tendencia, y no sé muy bien porque quizás hay algo de pudor o hay algo de, bueno, o sea, no querer generalizar a partir de la experiencia de uno, ¿no? Justamente porque es difícil generalizar, pero vos enseñás, sos docente, entonces, digamos, o sea, algún tipo de generalización y de abstracción sobre la poesía, sobre la escritura, sobre la relación con la geografía, con el paisaje, debe haber, porque si no, o sea, digamos, si no, únicamente nos comunicaríamos a partir de experiencias personales subjetivas, ¿no? O sea, y por supuesto que eso está, pero, o sea, digamos, algo tiene que significar, digamos, o sea, el nombre, digamos, el gentilicio patagónico, porque si no, no tendría sentido en el lenguaje, ¿no? O sea, o aplicado a un escritor. Lo mismo que, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy está todo el tema de, o sea, la literatura escrita por mujeres, ¿no? O sea, hay un boom, digamos, ¿no? De escritoras, que muy bueno y bien y merecido, ¿no? Y necesario, pero también hay muchas escritoras que dicen, no, pero yo no quiero que me identifiquen como mujer, ¿no? Pero entonces, bueno, o sea, esta tensión que tenemos, ¿no? O sea, los que escribimos, entre lo personal, lo individual, lo subjetivo, ¿no es verdad? Como vos decís, o sea, por supuesto tiene particularidades, pero al mismo tiempo también, o sea, producto del lenguaje y también producto de que pensamos sobre la literatura, pensamos y escribimos sobre la poesía, tendemos a hacer generalizaciones. ¿Vos por qué crees que cuesta tanto que los poetas y los escritores hoy, particularmente hoy, generalicen a partir de su experiencia o hablen en términos generales? Porque lo que yo noto es mucha reticencia a usar categorías como más amplias que la subjetiva, ¿no? Bueno, a pesar de tu dedo así y de tu lengua incisiva sobre esto, voy a volver a decir que voy a hablar desde mi experiencia. No, el tema es el siguiente. Yo, por lo menos lo que veo, hay un blog muy interesante que lleva adelante María Cristina Venturini, una escritora de San Martín de los Andes, que recomiendo mucho leerla. El blog de eso se llama Escrito en Patagonia. Y ahí está para mí la diferencia. No dice escritores patagónicos o escritura patagónica, dice escrito en Patagonia. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué es diferente? Porque ahí, bueno, no vamos a entrar en la sintaxis y la semántica, o sea, que valida un poco esta diferenciación, ¿no? Lo que es el adjetivo calificativo o el locativo, ¿no? Pero el complemento locativo. Pero yo noto que mi escritura, pese a que yo soy una escritora que puedo decir nacida en Patagonia, radicada en la Patagonia, es muy diferente en muchos sentidos a la escritura de otros escritores y escritoras de Patagonia. Yo no escribo igual que Romina Olivero, o no hay, si bien puede haber, no sé, puede haber esto que vos decís, temáticas. No sé si temáticas, puede haber a lo mejor un campo semántico en algún poema. Ella habla, Romina Olivero tiene un poema sobre las alergias en Neuquén, porque Neuquén tiene cantidad de árboles, estamos rodeados, entonces los alérgicos sufren en la primavera neuquina, por ejemplo. Y a lo mejor yo escribo algo sobre eso, no sé, y justo da porque coincidimos en que vivimos en Neuquén. Pero Romina Olivero, Karina Rita Medina, Tomás Watkins, Graciela Cross de Bariloche, Melissa Vendersky, Mirta Agostino, no escriben sobre lo mismo. Mirta Agostino tiene una poesía muy social y escribe en Patagonia, y su literatura no es, que podría decir,
es una poesía patagónica, quizás por algunos rasgos o por algunos temas que toca, pero es más una poesía social. La mía, yo no escribo una poesía social, mi poesía es justamente más personal, más intimista, traslado lo subjetivo, una poesía quizás del yo que hay, está tan desvalorizada, y a mí me causa mucha gracia porque siempre escribimos desde el yo, es imposible, no nos podemos escindir de eso, o sea, y Bueno, ahí hay una ahora, generalización. claro, ahora Sí, está perdón. volviendo, ¿no? O sea, ahora Sí, Carrer, Libertela, ¿no? Hay todo, digamos, una ahí, sí. como, ¿no? Una cosa. Pero a nivel lenguaje, por ejemplo, ¿hay una forma de usar el lenguaje patagónico, crees? ¿O se parece más, digamos, como... um, Eh, mira, yo, ¿por qué digo que, por ejemplo, yo no me siento como tan habilitada a hablarlo desde un nivel teórico que me parece que sería mucho más interesante? Porque no estudié, o sea, yo, si bien escribo y leo escritores patagónicos, yo, por ejemplo, en este momento no enseño literatura en mis cátedras, ¿no? Sí, me aboqué a lo que es la enseñanza de la gramática, si bien meto ahí algo literario, pero yo enseño eh, el español como segunda lengua, ¿no? Estoy en un profesorado de sordos e hipoacúsicos, es decir, Bien. me especialicé en otra área. Pero entonces no tengo un estudio sobre la literatura patagónica como puede tenerlo, por ejemplo, Luciana Tani Mellado, que sí se especializó en la construcción de la identidad patagónica de los escritores de la literatura patagónica y pone en jaque y se cuestiona sobre cómo se ve la literatura patagónica desde otras regiones o esto del regionalismo, ¿no? De preguntarse sobre eso. Entonces, recomiendo que la lean a ella. Pero digo, quizás hay una construcción sobre el lenguaje, pero eh, me parece que yo no la hago propia, creo, en toda mi poética, como la haría, por ejemplo, Silvia Mellado, la ganadora del premio Storni, que tiene una construcción de lenguaje que no deja de ser además personal de ella, tiene una poética muy disruptiva, también tiene una poética política, social, es decir, cargada ahí un mensaje que está cargado de ideología, ¿sí? Yo me corro, me parece, va por otro lado, apelo un poco más a lo, y acá está, retomando una de tus preguntas con el tema de qué hay de lo propio y del determinismo de la experiencia y del lugar, y qué viene de otro lado. A mí muchas cosas me vienen de la literatura, de lo que leí, ¿no? Entonces, escribo sobre temas que me interesan, más universales, como escribía Borges, por ejemplo, sobre el tiempo, el paso del tiempo, sin, sin también una carga política que también tenía Borges, nos guste o no, o coincidamos o no, pero que tiene que ver con otra cosa, con preguntas sobre la muerte, sobre la vida, sobre mi lugar también. Yo me pregunto sobre mi ser mujer y ciertas cosas que también retomo esto que vos dijiste de las mujeres. Se hace una diferencia entre escritura de mujeres y ahí no es lo mismo justamente decir, usar el adjetivo escritura femenina, Ron, la carita equivocada, o escritura de mujeres, Claro. ¿sí? Escrita por mujeres. Hay diferencias ahí en cómo expresamos esas cosas. Me parece sí que hay, para mí es indudable que hay una diferencia entre la escritura de los hombres y la escritura de las mujeres. No tengo dudas de que es así. Hay algo cómo la diferente, hay una percibís? sensibilidad distinta, pero, pero es también una construcción social. Cómo nos hicimos mujeres? ¿Cómo nos hacemos hombres? O sea, y ahí hay algo en este paso de la socialización que se construye distinto. Entonces, la mirada y lo que vos vas a producir, lo que vos vas a escribir, va a ser distinto. Es obvio que es así. Eh, pero bueno, yo de todos modos estoy como muy... Eh, eh,
a ver, tengo mucha lectura últimamente, en los últimos años, sobre todo por la editorial, pero ya había empezado desde antes y es algo que hablo mucho con el poeta y librero aquí, amigo Diego Ravena. Eh, Leo muchas poesía escrita por mujeres Ujú. últimamente, o sea, mucha poesía escrita por mujeres y por disidencias, por decirlo de alguna manera. Algo que me han criticado mucho desde que tengo la editorial, de decir, pero ¿qué? ¿No vas a publicar hombres? Sí, publico hombres, quizás no publico hombres heterosis, pero publico hombres. Claro, Todavía no hay en el catálogo, pero voy a empezar a publicar y quizás el claro, día de mañana sí publique. claro. Pero la idea de la editorial hoy por hoy es habilitar un canal Ujú, de publicación, de edición, de los que faltan, que es ujú, que publiquen a las voces de mujeres, o sea, los hombres ujú. tienen todas las editoriales disponibles, ¿Hay todas, algo, del hay, mundo. hay algo que te gustaría leer o encontrar en la literatura argentina que no encontrás todavía? O que no te lo cruzaste, no digo que no exista o que no haya, pero que no, digamos, algo que vos digas, esto estaría bueno, ¿por qué no habrá más de esto? ¿Por qué no me habré topado todavía con algo de esto? Eh, bueno, no he leído todos los poetas que hay en Claro, Argentina, claro, ¿no? sí, Pero sí, desde lo que uno pueda saber o pueda intuir o pueda como percibir, ¿no? O sea, me llamó la atención, hace un tiempo había llegado a mis manos varios libros de poetas brasileros y brasileras, eh, una antología, poetas jóvenes también, bueno, había un poco de todo. Y este trabajo que tienen con la poesía visual, había muchos libros, que es algo que quiero hacer en una de las colecciones que estamos pensando, eh, el poema en el espacio, ¿no? El poema en el diseño, ese juego con la palabra y la imagen, que allá me parece que hay toda una corriente que está como muy trabajado y que acá no lo veo de esa manera. Y me parece, vos usaste en uno de los mensajes que me mandaste, que me decías que mi poesía, que me llamó la atención, que me decías que mi poesía era como elegante. Y digo así porque esta palabra me parece como enorme y como extraña para aplicarla a la poesía también. Eh, y no sé si va por ahí, pero hay como hay un tipo de lenguaje que yo encuentro muy diferente en las diferentes poéticas, chilena, colombiana. Hay poetas colombianos que tienen un trabajo con el lenguaje que no lo veo en poetas argentinos. ujú, No sé, como decirte, Tania Ganinsky, Federico Díaz Granado, bueno, que ya está como más clásico, viene con una cosa ahí, o el dominicano Frank Baez, son como poéticas muy distintas, ujú. eh, y no sé si tienen que ver también con corrientes, porque Tania Ganinsky no escribe igual que María Gómez Lara, por ejemplo, o Claro. que es como por eso digo, la singularidad de las poéticas propias, a mí me parece que se, eh, como que se impone Ujú, sobre el regionalismo que podríamos hablar. Me parece que es mucho más rico, mucho más interesante leer esa singularidad, ir en totalmente, busca de esa singularidad. totalmente. Eh, Pero se nos pasó el tiempo volando, ahí ya, o sea, podríamos estar ¿En como serio? horas y horas, así como, ya, sí, sí, hace media hora que estamos hablando más o menos. Escuchá, te voy a hacer una última pregunta y después me gustaría que nos despidamos escuchándote a vos leer un poema tuyo, ¿sí? Pero antes, vos en la entrevista escrita hablabas sobre, bueno, yo te hice una pregunta sobre la educación, sobre la enseñanza,
y vos dijiste que la literatura, ¿no? O sea, podría ser, o es de hecho, ¿no? Una buena maestra, ¿no? O sea, y te leo un pedacito para ver si podés como explayarte un poquito más sobre esta idea. En ella podemos encontrar lo propio en lo ajeno, la experiencia de un otro que deviene en experiencia colectiva. Em, me parece una idea hermosa y bueno, te quería preguntar por esto, o sea, ¿cómo se podría trabajar más y mejor la literatura en la educación? ¿Cómo aprovecharla más? Bueno, en los últimos años surgió esta figura del mediador de lectura, ¿no? Y que era tan necesaria incluso yo trabajé un tiempo en profesorados de EMPEI y EMPEC, en profesorados de enseñanza primaria y profesorados de enseñanza este, De nivel medio. infantil. Entonces, tanto las profesoras de inicial como las maestras o los maestros eh, se sentían un poco solas en esto de llevar la literatura a las aulas, ¿no? Y ciertos géneros más que otros, ¿no? Siempre caíamos en el cuento, o caían en el cuento, Ujú. como lo más fácil para acercar a las niñas. De poesía ni hablemos, era como, eh, ya de por sí la sociedad le tiene como miedo a la poesía, no, yo poesía no leo porque es Claro. muy, es muy difícil, muy complicado, no la entiendo. Digo, gente que escucha canciones todo el tiempo y quizás no asimila la similitud, o sea, no ve La la afinidad, similitud entre claro. una poesía y una canción, ¿no? Ujú. La letra de una lyric, que es como justamente se llama la letra de una canción. Eh, y nuevamente desde mi lugar personal, para mí, yo crecí en un hogar donde había muchos libros. Mi abuela era maestra, bueno, mi mamá es maestra, de grande estudió igual, pero había muchos libros y yo estuve en contacto con los libros desde muy pequeña. Y encontré en la literatura lo que no podía encontrar, las experiencias que a mí en mi vida cotidiana me faltaban, ¿no? Cosas que yo no había vivido, no conocía, las encontré en la literatura. Entonces, está esto de la construcción de otros mundos, ¿sí? Más allá del como si ficcional, que eso existe, pero digo, el mostrar otros mundos posibles Ujú. se da en la literatura. La literatura aporta eso, se nutre en ese sentido. Entonces, lo que yo no puedo vivir desde mi lugar propio, lo puedo construir o me lo puede dar un libro y la experiencia de otro, de un protagonista, si es una novela o un cuento, una experiencia tan sintética como la que transmite un poema Ujú. a través de ese yo poético, de ese hablante. Eh, Nos pasó hace muy poquito con uno de los últimos libros que editamos en Tantacenista, con Ya vinieron las olas fuertes, que es un libro que tiene dos poemas preciosos que escribieron un nene de 7 años con su tía en caminatas por la ciudad y por el lago Marimenuco que tenemos acá cerca, y ese libro llegó a la escuela y nos llegaron un montón de mensajes a Ujú. través de las maestras de los nenes que decían, cuando leían la biografía y veían que quien había escrito era un nene, Claro. decían, pero mirá, escribió un nene que tiene mi edad, yo también puedo escribir un libro. Qué genial. Eso es maravilloso. O sea, para nosotras fue muy importante poder hacer ese libro. Bueno, ya en ese lugar estamos en el lugar de la autoría, pero el lugar de la Ujú. autoría, el lugar de, por eso lo importante que queríamos nosotros de poder editar libros en los que les niñas fueran autores y autoras. Pero digo, la literatura nos acerca otra mirada sobre el mundo, otras perspectivas.
y eso es importante incorporarlo a la vida. Excelente. Buenísimo. No sé si te estoy respondiendo o me estoy por Sí, las ramas. no, totalmente, totalmente, y me encanta y comparto totalmente. Aixa, ¿te parece si te escuchamos ahora leer un poema tuyo? Dale, a ver, creo que este es un poema que lo cito en la entrevista y me gustaría compartirlo. eh, para dejar algo así y ser contradictoria como me gusta, como soy, en realidad, Tal algo de cual. mi política que tiene que ver con la Patagonia. Este poema está en La luz no se corta como el papel, que editó Ediciones con doble Z, que es una editorial de Neuquén, Bien. neuquina, que la lleva adelante Mauricio Bertuzzi. Eh, y dice así: nieve. La última vez que toqué la nieve, mis manos recibieron las partículas minúsculas de aquella otra que alguna vez odié. Una bola de nieve es como una bola de cristal. Puedo ver a través las calles blancas, las piernas enterradas hasta la rodilla, los techos cubiertos, las ramas vencidas, las huellas cimbreantes, barrosas de los autos y camiones. Puedo ver también las tardes de juego en casa, la danza en el living, el montaje en la escalera. Mamá que teje y toma mates y nos mira. Una soledad plomiza entra por las ventanas. Papá está lejos, en el campo. Imprime sobre esta misma nieve la rúbrica de sus borcegos. La nutria que cuidamos está en mis brazos. Caliente, el cuerpo se hincha y retorna. Nos mira hasta que se duerme y la nevisca se funde con las voces de sui generis. Mis manos, aclimatadas, se acoplan al fuelle. La última vez que toqué la nieve, eché en falta ese pelaje denso. Por sentirlo otra vez, dejé que me quemara el frío. Qué hermoso, hermoso. Muy bueno, muy bueno. Aixa, querida, muchísimas gracias. La verdad que en La Papa y yo personalmente estamos muy contentos de que hayas participado de este espacio, de conocerte, de escucharte, de leerte. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo grande, que estés muy bien y nada, ojalá siga el contacto entre Patagonia y el norte, así o sea, ¿no? Nos conocemos todavía más y nos leemos más y nada, y hacemos de verdad una literatura argentina, ¿no? Como verdaderamente federal. Exacto, una trama entre todos. Muchas gracias a vos, Diego, fue un placer estar acá, compartir. También me quedaría hablando horas. Un placer enorme. Gracias a vos y a la Papa también por la invitación. Gracias. No, estamos viendo. Chau, chau. Hasta luego.